Esta semana me ha vuelto a tocar probar una auténtica chuche, es el Volkswagen T-Roc, pero con el apellido, ahí es nada, con el apellido R, que eso significa, pues entre otras muchas cosas, que tiene 300 caballos de potencia. Así que como siempre, dentro de intro y te lo cuento todo sobre él. Vamos allá. Vamos a empezar como siempre con el diseño. Os recuerdo que justo debajo tenéis un menú de navegación donde podéis ir a la sección que más os interese. Primero empezamos por el diseño exterior, pero luego hablaremos del interior, las plazas traseras y por supuesto pues el motor, el sonido del coche, etcétera, etcétera. Echadle un ojo a ese menú para ir a donde queráis. A nivel de diseño, vamos a ir hablando poquito a poco. Este coche viene con llantas de serie de 18 pulgadas, pero las hay de 19 también. Y por supuesto, son específicas. Estas en color como gris muy oscuro, probablemente lo veáis casi negro, pero no es negro, ya os lo digo. Es un gris muy oscuro. Y tenemos detalles específicos como este paragolpes delantero, bastante más deportivo que en cualquier otro Volkswagen T-Roc. Veréis que en la zona central tiene una entrada de aire tremenda y en los laterales, aquí y aquí, tiene también unas tomas de admisión de aire realmente grandes. Además de eso, pues tenemos entre otras cositas, entre otros detalles más pequeños, la insignia R que nos dice pues que estamos ante el T-Roc, el bicharraco, el deportivo, el super guay. Y en este lateral podemos ir viendo de nuevo otra insignia, otra inscripción, otro, como lo quieras llamar, un loguito de R, y estas tapas para los espejos retrovisores exteriores que he oído por ahí que son cromadas. Amigos, no, son gris, sin más, gris plata, y ya está. Aquí veis el lateral, bueno, lo único que cambia notable son las llantas y esos detalles que os comentaba, y en la parte trasera pues nos vamos a volver a encontrar una vez más con un paragolpes alternativo, más deportivo, con la inscripción R y por supuesto, en este caso, con lo más importante, las 4 salidas de escape, por supuesto reales, del sistema de escape opcional de Akrapovic. Luego lo volveré a repetir en el apartado de comportamiento dinámico y mecánica y demás, pero de verdad os lo digo, quedaos, perdón, a ver el sonido del motor y vais a descubrir conmigo que sin duda, si os compráis este coche, tenéis que comprar ese sistema de escape, porque la verdad es que es uno de los grandes atractivos del Volkswagen T-Roc R. Déjame en comentarios, antes de entrar con las plazas delanteras y todo el interior del coche, qué te parecen los cambios estéticos del Volkswagen T-Roc R con respecto a cualquier otro T-Roc. Como veis, Volkswagen vuelve a apostar por un deportivo no tan llamativo pues como los N de Hyundai, por ejemplo. Vamos a las plazas delanteras. Vamos a acceder a las plazas delanteras con el coche encendido y seguramente, me voy a callar ahora mismo, seguramente podréis escuchar el gorgoteo de ese sistema de escape Akrapovic. Ahora estamos en modo eco. Al final del vídeo os enseñaré cómo suena en modo race y ahora os voy a explicar qué es eso del modo race. Mientras tanto, ya veis que aquí tenemos este decorativo específico en el umbral de la puerta para ver que estamos en un R, y ahora vais a ir viendo en la vista general que el coche es muy parecido a un T-Roc alto de gama, pero normal, sin la R. Vamos a ir poquito a poco para que veáis. Cambios del R, pues entre otros, este volante de diseño deportivo, pero sin duda no radical, un volante deportivo, pero digamos normal, en el que tenemos pues las costuras en tono de contraste, por supuesto, el forrado en piel, tenemos esta inscripción R y tenemos el achatado de la parte baja, que bueno, pues oye, santo y seña de los coches deportivos de los últimos años, ¿no? Aquí tenemos la palanca de cambios del DSG, del automático de doble embrague, con la inscripción de 4Motion, que eso significa, como ya sabréis, que tenemos tracción a las 4 ruedas, y exactamente con el mismo acabado aquí que en el volante, con estas costuras en tono de contraste y por supuesto el acabado en piel. En la parte baja veis otra diferencia, que son los pedales en aluminio con ese diseño deportivo. Ahora vamos poquito a poco. Cuadro de instrumentos totalmente digital y ya sabréis
que el cuadro de instrumentos digital de Volkswagen, aunque al principio es un poquito difícil como de entender y de configurar, la verdad que es una auténtica maravilla y tiene 10,25 pulgadas. Ya lo veis que ocupa pues absolutamente todo el ancho, salvo estos dos laterales que son pues para el nivel de combustible y para la temperatura del aceite del motor. En fin, eso ya lo conocéis y es una maravilla. Pantalla central de 8 pulgadas, evidentemente con controles táctiles, y ya veis que tiene este sistema de detección para, entre otras cosas, poder cambiar de canción o de estación de radio sin llegar a tocar la pantalla. Tenemos las salidas de ventilación a los laterales izquierdo y derecho, y la verdad es que la integración del sistema de infotainment pues es exactamente igual que en casi cualquier otro Volkswagen a día de hoy, y a mí personalmente me gusta mucho. De hecho, en este coche mantenemos lo que ya no hay en el Golf nuevo, que es todo el módulo de climatización con controles físicos, que ya lo sabéis, a mí personalmente me gusta más porque es más fácil de manejar. No me he centrado en los materiales porque de verdad que esto es exactamente lo mismo que un T-Roc normal. Tenemos plástico negro texturizado duro en la parte superior, con un buen aspecto, pero al fin y al cabo con unas calidades muy sencillas. Un módulo central que es también de plástico, pero negro brillante, ese negro piano habitual del que tanto nos solemos quejar los periodistas, porque es bastante sucio y eso es así. Hay que mantenerlo todo el rato a raya para que no esté sucio y demás. Y el resto, lo mismo. Plástico negro texturizado duro. Todo el módulo de la consola central es de plástico negro brillante, de nuevo, negro piano. Y ahora vamos a ver que debajo del módulo de climatización tenemos esta sección. Mira, es que aquí lo veis que esto, a poco que pases la mano, se queda muy sucio. Hay que pasarle una valletita constantemente. Aquí tenemos dos tomas USB. Tenemos también una toma de mechero. Este es el botón de arranque, por cierto. Y ahí dentro un hueco portaobjetos con una profundidad, la verdad es que bastante llamativa. La palanca del cambio, el selector de modos de conducción, y os voy a contar. La ruleta exterior es para la selección de los modos de la tracción a las 4 ruedas. Podemos elegir aquí entre el modo nieve, el modo carretera, el modo off-road, y aquí es donde tendríamos el off-road individual, es decir, la configuración personalizada del modo off-road. Pero además tenemos un botón central, que es el selector de modos de conducción en sí, para elegir entre las configuraciones Eco, Confort, Normal, Race e Individual. Aquí los estáis viendo, esos modos que os los vuelvo a sacar ahora mismo. Y cuando nos vamos a Race, mirad. Quizá no lo hayáis oído, pero es cuando se abre la válvula del escape para dar todo el sonido posible en esta configuración con el escape opcional Akrapovic. Ahora lo voy a apagar. Voy a coger la llave para terminar de enseñaros esto, donde tenemos el hueco portabebidas habitual con las llaves y el vapeador, freno de mano manual, el auto holder y la guantera central. Los asientos, otro de los detalles específicos de la versión R, como veis, en cuero. La verdad es que tiene un diseño bastante tipo butaca, pero con unos apoyos laterales realmente marcados para tener una sujeción máxima en curva, y con un nivel de confort que francamente me ha sorprendido, porque la verdad es que no son unos asientos demasiado duros tratándose de asientos deportivos, y nos dejan ir pues bastante cómodos. Los ajustes, como no, pues son manuales, los tenemos aquí en el lateral y por supuesto en la parte delantera. ¿Qué os parece este interior? Vámonos ahora mismo a las plazas traseras a verlas. Aquí en las plazas traseras nos pasa exactamente lo mismo. Esto es un Volkswagen T-Roc y ya está. No vamos a notar cambios importantes. La, digamos, butaca trasera no es demasiado marcada, aunque sí que tenemos formas laterales o formas en los asientos laterales, y evidentemente pues esto va a hacer que vayamos más cómodos en los asientos exteriores, pero un poquito más incómodos en el asiento interior. Detalles a recalcar, pues que tenemos un túnel de transmisión bastante marcado. Aquí es evidente, o sea, es lógico, es comprensible, porque tenemos tracción a las 4 ruedas 4Motion, pero muy buen detalle, tenemos salidas de ventilación, a pesar de que es un coche bastante pequeño, y tenemos una toma de 12 voltios de mechero. Nos faltan, eso sí, como algo que podría estar bien, las tomas USB, pero la verdad es que teniendo esta toma de mechero
realmente no lo necesitamos porque podemos conectar aquí sin ningún problema el cargador USB de las salidas que nosotros queramos. Y ahora vamos a ver, como siempre, antes de hacer una última vista de este interior de las plazas traseras, cómo quedo yo aquí. Como ya sabréis si veis el resto de vídeos del canal y estáis suscritos, y aprovecho para invitaros a que os suscribáis. Yo mido 1,73 m, así es exactamente como yo coloco el asiento, y este es el espacio que yo dejo. Y ahora mismo el espacio que me resta para las rodillas pues es en torno a 6 dedos, es decir que de rodillas pues tengo espacio para mi estatura más que de sobra. Y de ancho me siento, la verdad es que bastante más recogido de lo que yo esperaba. Los apoyos laterales de esta banqueta trasera no parecían tan marcados y son francamente marcados. O sea, me siento muy recogido. Ojo, no embutido, no me siento aplastado, no me siento empequeñecido, no me siento que me falte espacio, sino que me siento muy recogido. Y es lógico que hagan esto, o sea, me ha sorprendido porque no me lo esperaba, pero es lógico que hagan esto porque al fin y al cabo estamos en un coche deportivo y vamos a necesitar esa sujeción en las curvas, incluso en las plazas traseras. El recogimiento, de verdad os lo digo, es muy marcado en estas plazas traseras. De alto, os recuerdo que tenemos techo solar, aunque llega hasta aquí llega, pero eso hace que la altura se rebaje. Y aún así, tengo de nuevo otros 5 dedos aproximadamente. Bueno, yo es que tengo los dedos muy gordos, entonces eso dependerá de cada uno, me imagino. Pero tengo en torno a 4 o 5 dedos sin ningún tipo de problema, todavía restantes hasta la parte superior. Como siempre, reposacabezas en formato tipo coma, que al bajarlos se van a esconder por completo con respecto al asiento, y así la visibilidad desde la plaza delantera pues es mejor. Más cosas que destacar. Aquí podemos sacar este reposabrazos y tenemos un hueco portabebidas que además es configurable. Tenemos estas piecitas de plástico que podemos colocar de diferentes formas, pues para coger, me imagino que o bien una lata normal o bien una lata muy gorda. También tenemos aquí una trampilla que podemos abrir de gran tamaño para tener acceso al maletero, o bien para poder, lo que a mí me encanta, y ya sabéis, poner los esquís por aquí sin ningún tipo de problema, mientras tenemos también el resto de nuestros bártulos, y evidentemente eso sí, pues nos quedamos con 4 asientos. Esta trampilla sinceramente me encanta, no solo que esté, sino que además sea tan grande. El hueco que deja para el maletero es inmenso, o sea, la verdad es que es fascinante. Esta plaza central evidentemente es muchísimo más incómoda que las laterales por 2 motivos principales. El primero, la base más dura y además sin formas que nos recojan, es como ir así. Y por otro lado, porque tenemos el túnel central que nos va a obligar o bien a llevar las piernas casi con la rodilla contra el pecho, o bien a llevarlas en los laterales, y en el centro va a ir espatarrado y los de los laterales van a tener que ir cediendo el espacio. Esto es un Volkswagen T-Roc, son coches pequeños, y aquí 4 vamos fenomenal, y 5, pues hombre, un poquito más justos, la verdad. Pero la plaza existe y muy bien. Vamos a ver el maletero qué tal. Vamos a abrir el maletero y no puedo evitar destacar de nuevo las 4 salidas reales de escape, más que por su aspecto, que sinceramente son brutales, más que por eso, sinceramente por su sonido, que ahora no lo estoy escuchando, pero es que me gusta mucho, de verdad, me gusta muchísimo. No es tan loco como el de un Hyundai 30N, pero es un sonido muy bonito. El maletero, como no, se abre tirando del logo. Y atención, porque aquí tenemos 392 litros de capacidad, que no están mal, pero evidentemente son muy pocos con respecto a los 445 litros de capacidad de maletero que nos ofrece un Volkswagen T-Roc que no tenga tracción a las 4 ruedas. Cositas positivas, aún así, pues oye, evidentemente 392 litros no está mal, y yo sinceramente prefiero tener un poquito menos de capacidad y tener esa tracción a las 4 ruedas, y muchísimo más con este nivel de potencia. Además tenemos el piso completamente enrasado con respecto a la boca de carga, tenemos una boca de carga enorme y tenemos unas formas muy aprovechables. Por otro lado, la división de la banqueta trasera es 40-60, con esta tapita central que ya os he enseñado antes y que me parece una auténtica delicia. Aquí podéis ver mucho más fácilmente todo lo grande que es, de verdad, deja un hueco inmenso. Y tenemos este doble fondo
en el que se esconde pues los triángulos y demás. De verdad que se me olvide el nombre de una forma geométrica ya es terrible. Tenemos una serie de argollas en todo el maletero, aquí, aquí, y unos ganchos de plástico que, como siempre, pues nos van a ayudar a poner la carga como nos dé la gana. Y por supuesto tenemos iluminación. El maletero, sinceramente, en este coche a mí me da un poco igual, la verdad. Con esas salidas de escape le perdono que no tenga los 445 litros de capacidad. Vamos a ver por qué se lo perdono. Vamos a hablar de comportamiento dinámico y conducción justo ahora. Los que sois habituales de este, mi humilde canal, ya sabéis de sobra, porque lo he dicho en varias ocasiones, que a mí personalmente los coches deportivos o las versiones deportivas que me gustan son las más radicales. Eso es así. Es decir, modelos como, por ejemplo, el Hyundai 30N, que de sobra sabréis, y si no lo podéis ver en mi canal, justo en la esquina superior derecha, que es un modelo mucho más radical. Sin embargo, Volkswagen apuesta, y con este coche, con el T-Roc R, lo han vuelto a hacer, por una estrategia bastante distinta. Su Golf R es así, su T-Roc R es así, y todos los R de Volkswagen son no iguales, porque no son iguales, pero sí que es cierto que mantienen una misma filosofía, que es la de ser deportivos, pero no de una manera radical, y no sobre todo, expresándolo de una manera radical. Este coche, lo habéis visto antes, no tiene un diseño exterior ultra llamativo, súper deportivo, súper extravagante, no es así. En el interior pasa exactamente lo mismo, aunque tengamos detalles específicos de la versión, aunque sí que se pueda notar que, oye, estamos ante un coche deportivo, eso es una realidad y nadie la va a poner en duda, pero no meten elementos que lo hagan súper evidente, que hagan que el coche llame la atención una barbaridad, y que al fin y al cabo, pues oye, sea un coche macarra, que a mí personalmente me encantan los coches macarras hasta cierto punto, entendedme. Entonces ahora llegamos, y ya dejo de ser pesado, al punto de mecánica, conducción, comportamiento dinámico, lo que tú quieras. Este coche, como no podía ser de otra manera, en un deportivo de Volkswagen, y concretamente en un R, monta el motor 2.0 TSI, es decir, gasolina turbo de 2 litros de cubicaje y con 4 cilindros de 300 caballos de potencia. Un motor que, bueno, pues ya sabéis que, como ocurre siempre en Volkswagen, está súper extendido en su gama, y uno de los que lo montan pues es este coche. Pero en este caso hay que hacer diferencias importantes, porque estamos ante un coche que tiene carrocería SUV, aunque sea compacto, y que por tanto tiene un mayor volumen como coche, tiene un cuerpo más grande, más gordo, y además tiene también un peso ligeramente superior al compacto equivalente, que es pues el Golf, evidentemente. Entonces eso evidentemente nos va a modificar el comportamiento del coche. En cualquier caso, como T-Roc R, como os digo, tenemos este motor que, además de estos 300 caballos de potencia, presta 400 Nm de par máximo. Ojo, la verdad es que tiene una ficha técnica francamente espectacular. Su aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 4,8 segundos, y por lo tanto, aunque son cifras parecidas a las del Golf, no son exactamente las mismas. Detalles importantes: en este coche tenemos una configuración de chasis diferente a la que tendríamos en un T-Roc normal, incluso en sus sabores más prestacionales, sin llegar al R, evidentemente. Tenemos un ajuste diferente de dirección, tenemos un ajuste diferente de suspensión, y tenemos, por supuesto, esta mecánica excepcional. Tenemos tracción a las 4 ruedas, y esta tracción a las 4 ruedas también cuenta con modificaciones importantes en la versión R, como que, por ejemplo, el reparto de par habitual de la tracción a las 4 ruedas 4Motion se ha modificado para que el tren trasero trabaje más que en el resto de coches de Volkswagen con tracción a las 4 ruedas. Todo esto hace que el coche tenga un comportamiento dinámico en el que nos sorprende, y en realidad estoy hablando por mí mismo, pero es que he visto la misma impresión por parte de otros que han conducido este coche. Nos sorprende que estemos ante un SUV. Se hace evidente cuando estás en el puesto de conducción, porque la posición de conducción es bastante más elevada que la de un Golf,
Además, aunque tengo ajustes manuales para evidentemente mover el asiento, la altura mínima nunca va a ser tan baja como la de un Golf, y por lo tanto notas siempre que estás en un SUV, no alto, pero notas siempre que estás en un SUV. El ajuste de las suspensiones, sobre todo evidentemente cuando tenemos las suspensiones adaptativas, que aunque sean un opcional, es un opcional imprescindible en el coche, pues el ajuste de las suspensiones hace que, aunque tengamos un buen filtrado, un bastante buen filtrado de las irregularidades del pavimento, notemos evidentemente cuando pasamos por un roto y cosas así, porque estamos con una suspensión bastante más firme de lo habitual en un T-Roc. Este es un coche que ya de normal, incluso con los motores pequeños, francamente tiene un chasis que se comporta muy bien, pero es un coche que evidentemente tiende al subviraje. Sin embargo, en esta versión, en la versión R, he notado que el comportamiento de esta tracción a las 4 ruedas hace que en la conducción sea muchísimo más dócil y muchísimo más acertado y más preciso. El trabajo de la dirección es muy bueno, la verdad es que la desmultiplicación me gusta cómo se ha ajustado para esta versión, y tenemos una sensación de que está trabajando de una manera muy inmediata, muy directa y comunicándonos muy bien lo que está ocurriendo. Y como os digo, probablemente el cambio más importante sea precisamente ese ajuste de la tracción a las 4 ruedas 4Motion, porque es lo que hace que el coche no sea tan subvirador, pero vamos, ni por asomo. Puedes atacar curvas de una forma bastante violenta sin que el coche subvire tanto como subviraría cualquier otro Volkswagen T-Roc. Aún así, es un coche que evidentemente pues tiende al subviraje, y también creo que se ha hecho un maravilloso trabajo en el apartado de la suspensión con respecto al control de balanceo de la carrocería. Como os decía, hay momentos en los que dices, de verdad, parece que no estoy ante un SUV, porque a pesar de ser un SUV, no tenemos esas inercias de carrocería, de sensación de que nos vamos a salir del habitáculo y de que el coche pues se va a salir de la carretera. La precisión con la que el coche se mantiene en el trazado que tú le marcas, incluso a ritmos bastante fuertes, es realmente alta. Y ahora os voy a comentar que evidentemente esto viene asociado a una transmisión automática de doble embrague, la DSG7 habitual de Volkswagen, en la que, además de una tremenda velocidad y un tremendo acierto en cuanto al comportamiento en conducción deportiva, también tenemos funciones, digamos, eco, como el funcionamiento a vela en función del modo de conducción, para hacer que los consumos se reduzcan. Y he venido hasta aquí a propósito para empalmar con que el consumo homologado es de 8,5 litros a los 100, según el ciclo de homologación WLTP, y este coche, pues como te puedes imaginar, en absoluto gasta poco. Incluso en modo eco vas a notar perfectamente que el coche es una bestia parda, o sea, tiene un motor francamente gordo, y ya no solo gordo, o sea, no es cuestión de gordo porque son 2 litros, es un 4 cilindros, tampoco es un motor súper loco, pero sí que es verdad que es con una configuración muy deportiva. Yo personalmente he hecho un consumo medio aproximado de en torno a los 9,2 litros a los 100. ¿Se podría rebajar haciendo más autopista? Sí. ¿Se puede subir? Prácticamente hasta el infinito. Pero bueno, sinceramente tampoco me parece una locura que haga 9,2 litros a los 100, y como os digo, se puede rebajar y sí que podemos conseguir esos 8,5 litros a los 100 casi sin problema. Otra cuestión importante, aunque ya lo he dicho antes, sin lugar a dudas, por favor, te lo pido con la mano en el corazón, si te compras este coche, cógelo como yo lo llevo, con el sistema de escape opcional Akrapovic. Esto es una delicia. Y antes de decirte, o mejor dicho, después de decirte que te suscribas, que le des like al vídeo y que muchísimas gracias por verlo, te voy a enseñar cómo suena este escape.